Se dice que una sombra permanece donde el dolor fue tan profundo que ni el tiempo ni el olvido logran desplazarlo. Así, la historia de la casa de los Montiel se volvió leyenda entre los habitantes de Ochate, un susurro entre dientes que recorría el pueblo desde la plaza hasta la última casa junto al camino viejo. Los niños eran advertidos de no acercarse. Los mayores apenas pronunciaban el nombre de la familia, como si decirlo en voz alta pudiera devolver a la vida aquellos horrores velados. Pero cada generación se veía arrastrada, de una u otra forma, hacia el misterio que se aferraban a aquellas piedras grises y ajadas por el clima. Con los años, el portón se cubrió de hiedra y musgo. Los cristales de las ventanas estallados reflejaban apenas la luna. El lugar se volvió nido de leyendas. Algunos decían escuchar rezos en el viento nocturno, otros, el llanto de una niña perdida que llamaba a su madre. Nadie osaba poner a prueba el umbral de la casa, bajo amenaza de arrastrar consigo la maldición que allí residía. Pasó el tiempo y la historia mutó, pero jamás desapareció. Un invierno especialmente crudo trajo a un forastero, un hombre cansado de la vida y hastiado del mundo, que no conocía las reglas no escritas de Ochate. Nadie pudo evitar que pasara la noche en la vieja casa, impulsado por el desafío y la incredulidad. Decía no temer a fantasmas ni supersticiones, pero esa noche, al encender su linterna y recorrer las habitaciones sombrías, algo antiguo y hostil despertó entre las vigas. Los vecinos vieron, desde lejos, la oscura silueta tras la ventana del segundo piso, mientras el forastero, en el silencio tras el cristal, se quedaba inmóvil, como petrificado por una visión que escapaba a la razón. Al amanecer, se fue sin pronunciar palabra, los ojos desorbitados y la piel pálida. Nunca más se le volvió a ver por el pueblo ni a oír su voz en ninguna fonda vecina. La figura femenina detrás de la ventana se convirtió en el epicentro de todo rumor. Era Clara, decían algunos, incapaz de abandonar la casa, recibiendo en su alma la noche en la que el horror se desató. Otros afirmaban que era ella, la intrusa a la que se refería el mensaje escrito en la pared con sangre, una entidad ajena a este mundo que vino a reclamar lo que le pertenecía. Cada versión sumaba un matiz más al temor, y cada 13 de mes, puntualmente, las manchas rojas volvían a brotar como una herida que nunca sana. Se intentó limpiar la casa, lavar las paredes, arrancar de raíz ese color oscuro e inexplicable que ni la cal ni el tiempo podían borrar. Pero las manchas siempre regresaban, distintas, impredecibles, a veces dibujando formas que semejaban huellas de manos o rostros retorcidos por el sufrimiento. Los más devotos rezaban en el umbral, mientras los curiosos y escépticos rara vez se atrevían a cruzarlo. En los años siguientes, Lucía creció lejos de Ochate, quedó al cuidado de una tía que poco quiso preguntar y menos aún comprender. Pero ni el cambio de ciudad ni el paso de los días lograron borrar esos recuerdos impresos en la infancia. A veces, Lucía encontraba manchas en las paredes de su nueva casa, y al dormir se despertaba con la sensación de una mirada pesada, desde la oscuridad de la esquina. Siempre repetía, aún en sueños, la frase que había aprendido a decir: «Mamá no quería quedarse sola». Era un lamento, una súplica, o quizá una advertencia. A los 20 años, impulsada por la culpa y el deseo de entender, Lucía regresó. El pueblo parecía igual pero distinto, como si las décadas solo hubiesen dado más altura a los árboles y más rugosidad a las piedras. La casa seguía en pie, desafiante, y apenas al mirarla supo que aquello que la habitaba jamás la había dejado marchar del todo. Avanzó por el sendero que otros evitaban. Empujó la puerta que colgaba de una bisagra oxidada. Dentro, el aire era frío y pesado. El polvo flotando entre haces de luz que apenas se colaban por las rendijas, portando el eco de voces pasadas. En el recibidor, las manchas rojas formaban un rastro que bajaba al sótano, mezclándose con la oscuridad. Lucía no pudo evitar seguirlas, como quien obedece a una fuerza mayor, imposible de resistir.
En el sótano, la repisa donde su padre había colgado los implementos del campo seguía igual. La viga desde la que colgó su cuerpo permanecía intacta, marcada por el tiempo y el peso de la tragedia. Allí, Lucía escuchó el susurro de una voz familiar, dulce y rota. «No me dejes sola». Y entonces comprendió que el verdadero terror era la soledad, el vacío dejado por amores perdidos. ¿Te atreverías a entrar en esa casa? ¿Podrías dormir sabiendo que algo te observa desde el otro lado del cristal? Muchos han intentado entender qué hay detrás de esas manchas rojas, pero pocos regresaron para contarlo. Y ahora que conoces esta historia, ¿vas a dejar que las demás se pierdan para siempre? Si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de España y del mundo, suscríbete, activa la campanita y no dejes que el miedo te atrape solo a ti, porque si cierras este video y no vuelves, ella también te verá. El viento azota los campos que rodean a Oxate, arrastrando consigo susurros y recuerdos de épocas mejores. El pueblo, casi completamente devorado por el olvido, apenas logra resistir la caricia áspera de las estaciones. Las casas, cuyas piedras se cubren de musgo, miran con ojos vacíos a quienes se atreven a caminar entre sus sombras. En las calles donde alguna vez resonaban risas y saludos, solo queda el eco lejano de pasos, incertidumbre y miedo. A la entrada, la antigua iglesia se yergue como un centinela, testigo mudo de desapariciones y secretos que sobreviven generación tras generación. Pero en el centro de todas esas historias, en el corazón del misterio, permanece latente la figura de Javier, el niño dorado de las mejillas sonrosadas y la risa que una vez iluminó las tardes polvorientas del lugar. Su madre, consumida por la tristeza, continuó con sus días, aunque la vida se le había deshilachado entre los dedos la tarde en que Javier desapareció. Nadie escuchó un grito, ni un portazo, ni siquiera el crujir de la hierba bajo unos pies pequeños. Solo el silencio, profundo y definitivo, hizo su entrada para ocupar el espacio donde antes había estado el niño. Los vecinos, conmovidos y asustados, participaron en la búsqueda con una mezcla de desesperanza y temor supersticioso. Revisaron los viejos corrales, los caminos empedrados, hasta las ruinas de una oscura ermita a las afueras, pero todo fue en vano. En cada rincón se percibía la persistente sensación de que algo los observaba, algo no del todo natural que se deslizaba entre las grietas del pueblo. Mientras los días se desgranaban y el aroma de la desesperanza impregnaba la casa de Javier, la madre continuó su labor de costurera. A veces, mientras pasaba la aguja, creía escuchar en el umbral risas que no eran otras que las de su hijo, o sentía el leve peso de una mano infantil sobre su hombro en la penumbra de la tarde. Pero al girar, solo encontraba vacío. La ausencia de Javier no solo desintegró la alegría del hogar, sino también la tenue esperanza de futuro en el corazón de su madre. Las historias comenzaron a circular, como suelen hacerlo en los pueblos pequeños. Las lenguas murmuraban que había sido un accidente, un despiste fatal, una caída a un pozo sin fondo debajo del pueblo. Otros, los más viejos o asustados, insinuaban que los bosques de alrededor guardaban ecos antiguos, entidades que cobran tributo en almas inocentes. Nadie hablaba alto de estas cosas, pero por las noches las ventanas se cerraban con doble seguro, y los más supersticiosos colgaban ramas de laurel en las puertas por si acaso. Los años pasaron y Oxate fue quedando vacío. La escuela cerró. El último tendero recogió sus cajas y se marchó sin mirar atrás. En la pequeña taberna, donde aún vibraban de vez en cuando conversaciones dispersas, los mayores preferían beber en silencio, evitando rozar el tema de Javier. Pero la tierra nunca permitió que se borraran las huellas de lo acontecido. Ciertos atardeceres, la luz caía de tal forma sobre los campos que parecía dibujar una silueta infantil corriendo entre las matas. Para quienes aún vivían allí, estas apariciones eran una herida abierta, una súplica de respuestas que nunca llegaban. Con la despoblación, Oxate cayó en un sueño profundo,
invadido solo por el trajín de las estaciones y alguno que otro curioso atraído por las leyendas oscuras que giraban en torno a sus ruinas. Así fue hasta que, en pleno siglo XXI, un grupo de jóvenes con ansias de aventura y búsqueda se dejó guiar por las historias de fantasmas y desapariciones. Armados con tecnología de última generación, decidieron desafiar la noche de Ochate, convencidos de que los espíritus solo habitan en las supersticiones. Sin embargo, al caer la noche, se hizo evidente que el pueblo poseía una energía peculiar. El aire, cargado de humedad y frío, oprimía el pecho. Los sonidos habituales del campo, grillos y lechuzas, desaparecieron, y en su lugar reinó un silencio pétreo, punzante. Las linternas cortaban la oscuridad, revelando figuras retorcidas de árboles y ventanas rotas, y las cámaras infrarrojas exploraban la penumbra con ansias inquisitivas. Entonces, sucedió algo imposible de explicar, algo que quedó registrado no solo en sus aparatos electrónicos, sino, sobre todo, en su memoria. En la casa que una vez fue de la costurera, ya vencida por la ruina, sus muros tapizados de hiedra y soledad, apareció la figura pequeña de un niño rubio, estático en la ventana. No parecía hostil ni doliente, simplemente estaba allí, como si siguiera esperando algo o a alguien. La grabación permitió ver con claridad el cabello dorado y las mejillas pálidas, pero donde deberían estar sus pies solo se adivinaba una neblina difusa, una ausencia inquietante. El niño los miraba fijamente, con un gesto indefinible. Ni enojo, ni alegría, más bien incredulidad. Un atisbo de tristeza profunda conectada a la soledad de décadas. Los jóvenes, entre aterrados y fascinados, analizaron las imágenes una y otra vez sin hallar explicación lógica. El fenómeno se difundió rápidamente en redes sociales y foros de lo paranormal, y Ochate ganó fama de ser un lugar donde el tiempo y la realidad no funcionan como debieran. Viajeros y curiosos llegaron desde distintos rincones, muchos con la esperanza de captar una sombra, una voz o un simple indicio del niño que nunca volvió a su casa. Con el tiempo, los reportes comenzaron a coincidir. Quienes visitaban el pueblo, especialmente durante las noches sin luna, decían sentir una mirada persistente desde el interior de las casas. Algunos afirmaban ver el rostro de un niño tras los cristales rotos, con una media sonrisa que parecía congelada entre la felicidad y la pena. Otros, en cambio, hablaban de una figura que se alejaba rápidamente, perdiéndose entre las ruinas antes de desvanecerse en la niebla. Lo más inquietante eran los testimonios de aquellos que confesaban haber escuchado un susurro leve, casi imperceptible, que parecía colarse entre los recovecos de la noche. ¿Tú también viniste a jugar? Aquellas palabras, inocentes en apariencia, adquirían un aire siniestro en el contexto de la desaparición. Nadie lograba recordar exactamente cómo o cuándo las habían escuchado, pero todos coincidían en que la voz era infantil, extrañamente familiar y sobrecogedora. Dicen algunos que, al oírla, el aire se vuelve más frío y pesado, como si el mismo pueblo exhalara un suspiro de añoranza o advertencia. Los habitantes de los pueblos cercanos saben que Ochate guarda en sus entrañas más secretos de los que parece compartir. Hablan bajo, mirando el suelo, y recomiendan a los forasteros que no permanezcan allí después de que cae el sol. Hay cosas que buscan compañía, dicen, y no todas son benévolas. Algunos relatos afirman que personas demasiado curiosas han intentado pasar la noche dentro de las casas, y que al amanecer sus amigos solo encuentran cámaras abandonadas y mochilas vacías, sin rastro humano. Para los más osados, la figura de Javier representa más que un simple espectro. Es la encarnación del misterio sin resolver, de una infancia perdida y de la imposibilidad de hallar consuelo. Hay quienes especulan que el niño jamás abandonó el pueblo, que algo lo retuvo ligado a ese instante previo al crepúsculo donde todo cambió. Si acaso busca compañía, si acaso necesita volver a jugar, nadie puede saberlo con certeza. Pero las advertencias persisten, transmitidas de boca en boca, de generación en generación. Esas palabras, susurradas al oído,
No mires nunca directamente a las ventanas desde fuera, y si ves a un niño rubio en Ochate, da media vuelta y no respondas a su invitación para jugar. La noche sigue cayendo sobre Ochate como un manto perpetuo. El viento mueve las sombras y sopla entre los árboles retorcidos. En el aire flota la promesa de un enigma irresuelto y la presencia etérea de un niño que, décadas después de su desaparición, continúa esperando. Porque en ciertos lugares, algunas pérdidas nunca se salvan del olvido ni del regreso. Quedan suspendidas, atrapadas en el tiempo, buscando constantemente una puerta por la que regresar o una voz a la que responder. Y así, mientras la luna se esconde detrás de las nubes y el pueblo duerme entre ruinas, puede percibirse, si se presta atención, la risa leve y lejana de un niño. A veces, su sombra flota apenas visible en las ventanas, aguardando, deseoso de que alguien más venga a jugar. Pero cuidado, no es un juego para mortales. Quien responde al susurro y acepta la invitación de Javier, corre el riesgo de quedarse atrapado junto a él, invisible para los vivos, parte del mismo misterio que consume la memoria de Ochate. Así pasan los años en ese lugar olvidado, donde la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos es fina como el hilo de coser que aún guarda la madre de Javier junto a la ventana, esperando, quizá en vano, volver a oír los pasos de su hijo. Y mientras las leyendas siguen creciendo, todos los que pisan las piedras de Ochate caminan sabiendo que cada ruina guarda una historia y que algunas historias reclaman compañía. Allí, entre susurros y neblina, el niño rubio sigue preguntando en voz baja a los que llegan: ¿Tú también viniste a jugar? Porque en Ochate toda invitación está teñida de misterio y peligro, y quien entra puede nunca volver a salir. Javier sigue allí, en Ochate, en alguna ventana rota, con sus ojos clavados en alguien nuevo cada noche. Y si lo viste, ya no estás seguro. Él sabe quién eres, sabe dónde vives, y puede que pronto venga a buscarte. Pero no todo está perdido. Mientras sigas aquí, mientras sigas escuchando, tienes una oportunidad. Suscríbete, comparte, avisa a otros, porque mientras más personas sepamos la verdad, menos poder tiene el miedo. Las historias que comienzan en carretera suelen estar llenas de promesas, ilusiones y sueños. Para Javier y Marcos, aquellos amigos inseparables desde tiempos de universidad, la iniciativa comenzó una tarde cualquiera, entre cafés humeantes y una charla nostálgica sobre sus veranos en Castilla y León. Habían decidido unir dos de sus pasiones, la exploración y el cine documental. Querían capturar en imágenes la tristeza poética de los pueblos olvidados, esos mosaicos de piedra y silencio diseminados por la geografía castellana, donde los relojes hacía tiempo que no marcaban la hora y la naturaleza empezaba un lento, paciente asedio sobre lo humano. El proyecto avanzó entre risas, relatos de carretera y largas jornadas bajo el sol de verano, deteniéndose a veces en una iglesia semiderruida, a veces junto a una fuente invadida por la maleza. Pero fue al planear su visita al enclave más legendario del misterio en aquellas tierras cuando la tensión se instaló como un tercer pasajero en el coche: Ochate. Bastaba pronunciar ese nombre para desencadenar un sinfín de leyendas. Se hablaba de epidemias, desapariciones y maldiciones. Ochate era, para muchos, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el de los relatos se tornaba peligrosamente fino. Nadie en el bar del último pueblo se atrevió a decir mucho sobre Ochate. Solo algunos viejos levantaron la vista de su vino y, entre dientes, recomendaron no acercarse mucho después del crepúsculo. Pero Javier y Marcos no eran de asustarse fácil, o al menos así lo pensaban. Eligieron una tarde cálida de septiembre. Conforme el coche cruzaba el sendero rodeado de campos dorados de cereal, la luz empequeñecía y el paisaje a su alrededor parecía alargarse, como si el propio tiempo perdiera fuerza. Al fondo, emergiendo de entre la maleza y las piedras, el esqueleto de Ochate les dio la bienvenida con esa majestuosa decadencia propia de los lugares detenidos en una catástrofe invisible.
No había señal, ni una sola barra en sus teléfonos. La luz eléctrica era solo un concepto del pasado. Descendieron en silencio, acompañados por el rumor constante del viento, que golpeaba puertas desvencijadas y arrastraba un rumor de polvo y hojas secas. El aire estaba impregnado de una quietud casi sobrenatural. El pueblo les recibió con sus ojos vacíos, ventanas rotas, piedras apiladas, huellas de juventud y vida transformadas ahora en puro abandono. Con la eficiencia de quienes se han preparado mucho, Marcos y Javier no perdieron el tiempo. Distribuyeron las cámaras, unas compactas y otras de infrarrojo, en diferentes puntos estratégicos. Las colocaron en el campanario de la vieja iglesia, en la antigua plaza, frente a las casas sumidas en penumbra y en el pasillo polvoriento de la que, según la leyenda, fue la última vivienda habitada. Oscureció rápido en Oshate. El sol pareció apagarse antes de tiempo, como si el ocaso mismo tuviera prisa por marcharse de aquel lugar. Ellos instalaron su pequeño campamento en la esquina más resguardada de la plaza, entre la vieja fuente y los restos carcomidos de una vivienda. Charlaron poco esa noche. El silencio era tan denso que cada palabra resultaba una intrusión brusca. Se acostaron arropados por el rumor del viento, envueltos en sus sacos de dormir, bajo un firmamento sin luna. Lo que sucedió después, ninguno de los dos ha sido capaz de contarlo del todo. Javier fue el primero en despertar. No sabía exactamente en qué momento se había dormido, pero ahora algo lo había sacado de ese breve y nervioso sueño. Sentía, sin lugar a dudas, la presencia de otra persona. Ese peso invisible, esa alarma ancestral que se activa cuando eres observado. Intentó convencerse de que era solo inquietud, pero la certeza crecía en su pecho, la sensación de que algo se movía afuera, al otro lado de la lona. Se incorporó sin hacer ruido. Eligió no despertar a Marcos por no compartir el miedo o, tal vez, para no darle forma. Apartó el cierre de la tienda y dirigió, temblorosa, la linterna hacia la noche. Barrió la calle empedrada y durante un segundo pensó que solo era producto de la sugestión acumulada. Y entonces la vio. Frente a la ventana rota de la casa vecina. No tenía forma concreta, pero era una figura, alto y oscuro, más denso que la propia negrura. Un contorno humano, desdibujado, como una sombra animada. No caminaba, flotaba. O eso le pareció en el primer y largo segundo de terror. No podía distinguir ni ojos ni rostro. Solo esa presencia, la inequívoca impresión de un ser interesado únicamente en él. El silencio era aún más profundo, como si el viento se contuviera en presencia de lo inevitable. Javier, con un valor casi artificial, salió al descampado. El haz de luz apuntó allá donde había estado la figura. Nada, solo ruinas, sombra y polvo. Volvió a la tienda, intentando no pensar demasiado, repitiéndose fórmulas para el autoengaño. El cansancio, la noche, quizá un animal. No habló con Marcos hasta el amanecer. Ambos se miraron a los ojos al salir el sol. No hicieron preguntas. Se dieron cuenta de que, esa madrugada, los dos habían sentido lo mismo. Y sin embargo, cada uno guardó silencio. La mañana y la tarde siguiente pasaron en un estado somnoliento, entre la recopilación de imágenes, la comprobación de las cámaras y pequeños comentarios nerviosos que intentaban restarle peso a la noche anterior. Decidieron no quedarse una noche más. El regreso a Madrid fue un viaje extraño, silencioso, como si el paisaje se desplazara más lento de lo normal. Ninguno quería hablar sobre lo ocurrido, como si ponerlo en palabras pudiera reforzar la realidad de una experiencia que ambos buscaban relegar al olvido. La emoción por visualizar el documental fue, sin embargo, más fuerte que el miedo. Durante días, repasaron cada imagen, seleccionaron escenas, cortaron planos, discutieron sobre el montaje más efectivo. Pero muy pronto, su entusiasmo fue sustituido por un desconcierto inquietante. En casi todas las grabaciones nocturnas aparecía una sombra cuya forma nunca conseguían mantener fija. Cuando ellos estaban de espaldas, la sombra parecía ir tras ellos, a la distancia de un susurro.
Otras veces se podía adivinar en el reflejo sucio de una ventana o entre los mismos arbustos del fondo, como si el propio pueblo jugara a ocultarla y, al mismo tiempo, revelarla. En una secuencia, podían verse riendo detrás de la cámara, mientras una figura oscura surgía del marco derecho, quedando inmóvil por algunos segundos, antes de deslizarse de nuevo a la penumbra. Aumentaron la calidad de la imagen, hicieron zoom, jugaron con los filtros, pero la sombra siempre mutaba, impidiendo cualquier identificación. Pero el momento más perturbador llegó con la última grabación, casi al final del material recogido. Marcos, agotado tras horas de exploración, gira levemente hacia su amigo, en lo que parece un simple cambio de ritmo en la toma. Pero entonces, sus ojos quedan detenidos, fijos justo detrás del hombro de Javier. Durante medio segundo, pestañea, dibujando en su rostro esa transición casi imperceptible entre la normalidad y el pavor. La cámara, temblorosa, capta en el fondo una silueta opaca que reduce la luz a su alrededor. La figura se detiene en seco, como escuchando susurros que solo ella puede descifrar, evaluando, dudando. Después, con un movimiento antinatural, desaparece del campo visual. El video termina ahí, en medio de una reacción nunca explicada. Lo más inquietante es lo que sucedió los días posteriores. Marcos y Javier comenzaron a sentir pequeños cambios en su rutina. Objetos movidos de lugar sin explicación. Puertas que, cerradas por la noche, aparecían entreabiertas al despertar. Breves destellos de un perfume antiguo al cruzar los pasillos más oscuros de sus casas. Sueños intrusivos, donde una sombra, cada vez más nítida, observaba desde la esquina. Decidieron guardar el documental bajo llave. No solo por miedo, sino por una certeza visceral que los mantenía despiertos cada noche. La intuición creciente de que, de algún modo, no habían regresado solos de Ochate. El proyecto murió en silencio. Los recuerdos se archivaron intencionadamente en la zona más lejana de su mente, y ninguno de los dos volvió a buscar historias en los pueblos perdidos de Castilla y León. La copia del documental, dicen, permanece en un disco duro externo, archivado, intacto, en un sótano polvoriento de Madrid. Nadie, salvo ellos, ha vuelto a verlo. No tardó en surgir la leyenda. Gente cercana, atraída por el aura de misterio que rodea al metraje, contaba versiones cada vez más adornadas de la historia. Unos aseguraban que, tras una fiesta, alguien puso el documental y, desde entonces, juraron escuchar pasos descalzos junto a su cama durante la madrugada. Otros aseguraron que, a veces, la sombra del pasillo se volvía más densa tras ver aquellas imágenes, palpable, casi tangible. Pronto, la advertencia se propuso como un mantra en tono de broma. Si ves esas imágenes, la sombra, ella, también empezará a seguirte. El miedo más antiguo, o es el miedo a lo desconocido, a lo que no tiene nombre ni forma. Ochate es ahora para ellos menos un lugar y más una herida. Un recordatorio de que algunos vacíos, algunos pueblos, no están tan abandonados como parecen. Y que, a veces, lo que dejas atrás decide acompañarte, silencioso, hasta tu puerta. En los foros de misterio de Internet, cada cierto tiempo aparece alguien preguntando por el documental perdido de Ochate. Siempre hay quienes responden con advertencias y relatos, con recomendaciones y chascarrillos. Nadie sabe a ciencia cierta si existe todavía esa copia, en qué rincón de Madrid permanece. Solo queda una certeza. Hay lugares donde la noche no termina al amanecer y uno nunca regresa siendo el mismo. Si alguna vez tropiezas con ese documental, en un archivo, un pendrive olvidado o una proyección clandestina, piénsalo 2 veces antes de reproducirlo. Porque en la penumbra de la pantalla, en el reflejo de una ventana a tus espaldas, quizás también notes que, desde entonces, no caminas solo. La sombra no necesita luz para verte, ni puertas para entrar, ni tiempo para alcanzarte. Ella está ahí, detrás de ti, incluso ahora. ¿La sientes? ¿Sabes cómo puedes protegerte?
siguiendo este canal, porque cada semana traemos historias como esta, verdades ocultas, secretos prohibidos y advertencias que pueden salvarte la vida. Así que hazlo ahora. Suscríbete, activa la notificación y no cierres este video sin garantizar que volverás. Porque si desapareces, nadie sabrá que fuiste uno más de sus víctimas. Hace más de 3 siglos, cuando la tierra se estremecía bajo el peso de la escasez y los vientos cruzaban los campos con el silbido helado de la desesperanza, se alzaba en la pequeña aldea de Ochate el grito sordo de la miseria. Era una época hambrienta, un tiempo en que los niños lloraban de hambre y las madres cerraban los ojos para no ver a los suyos desvanecerse. Las semillas recién sembradas no daban fruto. Los arroyos, antes caudalosos, se secaban bajo la mirada gris del cielo. El ganado moría por docenas. La peste recorría los hogares con la meticulosidad de un visitante indeseado. Bajo ese manto de angustia, Tomás, un pastor de humildes orígenes, decidió desafiar las leyes naturales. No lo guiaba la osadía, sino el deseo puro de salvar a su familia del abrazo cruel del hambre. Una madrugada, mientras el pueblo dormía cubierto de escarcha, él partió hacia las montañas. Junto a él marchaban su esposa y sus 3 hijos, todos envueltos en harapos, los rostros macilentos, los ojos encendidos por una llama tenue, el último resto de esperanza. Subieron la ladera en silencio. Cada paso retumbaba en los corazones, como si la montaña reconociera la gravedad del momento. Nadie sabía a ciencia cierta qué buscaban allá arriba, solo que Tomás estaba determinado a hallar algo, incluso si ese algo rayaba en lo sobrenatural. El camino se hizo tortuoso. El viento ululaba entre los peñascos y la niebla filtraba la luz mortecina de la luna. Los árboles susurraban antiguos secretos que nadie comprendía. Por fin alcanzaron la cima, un enclave solitario, marcado por las ruinas de un antiguo altar de piedra, apenas visible tras siglos de musgo y abandono. Allí, Tomás elevó una súplica desesperada. No rezó dirigido al cielo ni a los santos, sino a la tierra misma, a las sombras inmemoriales que, según las leyendas susurradas junto al fuego, dormían bajo la montaña. Lo que respondió a su llamado no era de este mundo. No tenía nombre, ni forma, ni compasión. Era una presencia que se manifestó como un susurro, una vibración en las rocas, el estremecimiento frío que empapó el aire. La entidad escuchó el ruego del pastor y le ofreció un trato: prosperidad y abundancia a cambio de un precio. Cada invierno, Navidad. Una vida humana, sin distinción de edad, género o condición. Solo una vida, cada año. Desesperado, Tomás aceptó. Selló el trato con su aliento y una gota de sangre en la piedra. Desde entonces, todas las estaciones cambiaron para él y los suyos. Al regresar al pueblo, las ovejas parieron corderos sanos. Las semillas germinaron en suelos que, días antes, parecían muertos. Los frutos colmaron los árboles y el pan volvió a hacer crujir su corteza en la mesa de los pastores. Tomás se convirtió en un hombre próspero y su familia disfrutó de la abundancia negada durante tanto tiempo. Pero el precio pronto se hizo evidente. El primer invierno, un anciano desapareció sin dejar rastro. Nadie vio nada, nadie escuchó un solo grito. Simplemente, la puerta de su casa amaneció abierta y él no volvió a ser visto. El pueblo, aún frágil tras las recientes penalidades, achacó la pérdida a la mala fortuna. El siguiente año fue un niño, un pequeño travieso, bien conocido por meterse entre los establos. Luego fue una mujer embarazada, llena de vida y de planes, cuyo rastro se perdió en la ventisca. La constancia de las desapariciones tejió una sombra de miedo en Ochate. Todos murmuraban, pero nadie encontraba explicación. El invierno llegaba y, con él, la certeza palpitante de que alguien se esfumaría, como tragado por la misma montaña. Nadie comprendía qué sucedía realmente, pero una verdad oscura se anidaba en el corazón del pueblo.
La tragedia se había vuelto cíclica, inevitable, como el fluir de los ríos o el ciclo de la luna. Tomás llevaba el peso del secreto con silenciosa resignación. Cada año, el recuerdo del pacto se le imponía como una sentencia. Su mirada se volvía más opaca y su andar más lento bajo la carga invisible de la culpa. Su familia, aunque gozaba de bienes materiales, sentía las paredes del hogar impregnadas por la humedad del horror. Cuando finalmente Tomás murió, muchos pensaron que con él acabaría la desgracia que llevaba años persiguiendo al pueblo. Enterraron su cuerpo en silencio, lejos de las miradas inquisitivas, y durante un fugaz momento, la esperanza de liberación brilló en los corazones de los habitantes de Ochate. Pero esa esperanza pronto se disipó, sustituida por un miedo aún más profundo. La siguiente nevada trajo consigo la desaparición de otra persona, y la cadena nunca se interrumpió. Fue entonces cuando, en los riscos cercanos al pueblo, comenzaron a aparecer las marcas. Eran símbolos trazados en patrones circulares, grabados en la piedra con una precisión imposible de lograr por manos humanas. Extraños glifos parecían retorcerse bajo la luz del amanecer, líneas y ángulos que ningún aldeano reconocía ni podía reproducir. Algunos decían que cambiaban ligeramente con cada estación. Otros aseguraban haber visto las siluetas de criaturas escurriéndose por entre las sombras al pie de las inscripciones. Cundió el desconcierto. Investigadores y curiosos viajaron hasta el pueblo, atraídos por la historia y las leyendas. Uno de ellos, un arqueólogo de renombre, pasó noches enteras estudiando los símbolos, copiándolos en cuadernos y buscando patrones ocultos. Un día, simplemente desapareció. No había señales de lucha ni de huida, solo su sombrero abandonado junto a la roca más grande y las páginas de su cuaderno dispersas en torno al altar antiguo. Otro investigador, más joven pero igual de testarudo, fue encontrado días después. Estaba cubierto de fango, los ojos arrancados, murmurando palabras en un idioma que no reconocía y del que luego no recordaría nada. Ningún médico logró sanar su mente. Solo acertaba a repetir, en las raras ocasiones en que recuperaba algo de lucidez, que había visto una puerta abrirse en las profundidades de la montaña y que al otro lado se extendía una oscuridad infinita. La superstición, que nunca había abandonado por completo los hogares de Ochate, recobró fuerza. Los adultos vigilaban a los niños con renovada intensidad. Los ancianos contaban historias junto al fuego, y todos, sin excepción, evitaban acercarse a la montaña durante los largos y gélidos inviernos. Los más viejos decían que los pactos hechos en nombre de la desesperación cargaban una maldición que trascendía generaciones. Los símbolos, mientras tanto, mantenían su guardia muda en las laderas, como centinelas de un secreto ancestral. Ningún estudioso logró descifrar su significado, pero quienes los observaban mucho tiempo aseguraban sentir cómo las formas se movían bajo la piedra, pulsando con un ritmo lento y ajeno al correr de los hombres. Algunas noches, cuando la ventisca apagaba las luces de la aldea y el silencio imponía su propio reino, sucedían cosas extrañas. Quienes se aventuraban a escuchar afirmaban percibir voces. Al principio, susurros apenas audibles, similares al roce del viento en los árboles. Pero luego, cuando la mente comenzaba a ceder ante el sueño o la inquietud, aquellas voces se volvían más claras, más insistentes, hasta que se transformaban en un coro inhumano que parecía surgir del vientre mismo de la montaña. No eran palabras conocidas. Tal vez jamás hubieran sido pronunciadas por lengua humana. Sin embargo, quienes las oían sentían una urgencia inexplicable de responder. Era como si una parte de su alma reconociera ese llamado antiguo, como si la sangre en sus venas recordara un pacto sellado mucho antes de su propio nacimiento. Algunos decían que los que respondían, aunque fuera en un susurro, desaparecían poco después. Otros aseguraban que en los días siguientes una marca nueva se añadía a las inscripciones de las rocas y el círculo volvía a cerrarse. Nadie pudo romper el pacto iniciado por Tomás. Durante años, incluso siglos, el ciclo de desapariciones persistió como testigo silencioso del precio de la prosperidad.
Las gentes de Ochate aprendieron a vivir bajo la sombra de esa deuda, encerrando sus miedos tras puertas atrancadas y oraciones casi olvidadas. Pero los más viejos, aquellos que aún recordaban los gestos temblorosos de Tomás y su familia, la noche de la partida sentían que la historia estaba lejos de terminar. A veces, al filo del amanecer, uno de los pastores contaba haber visto figuras moviéndose en la bruma, acercándose al antiguo altar. Decían que eran las almas de los desaparecidos, prisioneras de una deuda que jamás eligieron, condenadas a vagar entre las peñas hasta que el pacto se cumpliera por devolución o por olvido. Y así sigue hasta hoy. Si alguna vez visitas las montañas junto a Ochate, en pleno invierno, respeta el silencio y piensa en las palabras no dichas, en los pactos sellados a media voz. Si la nieve cubre los símbolos y el viento arrastra susurros, camina de regreso sin mirar atrás. Porque si escuchas demasiado y decides responder, podrías encontrarte entre aquellos que fueron llamados desde abajo, convertidos en eco de un pacto ancestral que nunca encontró redención. La montaña, el pueblo y sus leyendas continúan guardando el secreto, esperando el día en que alguien, movido por la misma desesperación que empujó a Tomás, se atreva a romper el ciclo, o a sellar otro aún más oscuro. Hay lugares que no quieren ser encontrados, gentes que no deben ser recordadas, y tratos que jamás deberían haberse hecho. Esta historia no termina aquí, está viva, respira en cada piedra de esa montaña, y espera por alguien nuevo, alguien como tú. ¿Quieres saber cómo sobrevivir? Entonces no dejes de seguir este canal. Cada semana revelamos nuevos casos de lo inexplicable, de lo prohibido, de lo que no debería existir. Suscríbete ahora, activa la campanita y avisa a tus amigos, porque si no lo haces, pronto tú también formarás parte del pacto.